Imagínate que es de noche. Estás solo en una carretera de Florida y ves a una mujer bajo la luz de un poste. Parece indefensa, parece alguien que necesita tu ayuda. Pero lo que lleva en el bolso no es un mapa, es una Ruger calibre 22 con tu nombre grabado. Hoy vamos a descender al infierno de Aileen Wuornos, la mujer que dejó de ser víctima para convertirse en pesadilla de 7 hombres que nunca regresaron a su casa. No fue una asesina silenciosa, fue una ejecución de sangre fría a mitad del asfalto. Pero para esto, empecemos con la infancia de Aileen, quiénes eran sus padres, en dónde creció, ya que esto es importante para saber el contexto del por qué hizo lo que hizo, no con el fin de justificar, sino de verlo desde otra perspectiva. Ella nace el 29 de febrero en Rochester, Michigan. Un detalle importante es que ella nació en año bisiesto, y con esto, ella decía que toda su vida hubiera estado fuera de lugar desde el calendario. Sus padres eran apenas unos adolescentes cuando la tuvieron, y ambos cargaban con una oscuridad profunda que Aileen heredó. Su padre, Leo Del Pittman, era un criminal convicto y un depredador sexual de niños. Mientras ella nacía, él ya estaba entrando y saliendo de instituciones mentales y prisiones. Al final, se suicidó colgándose de su celda en una prisión de máxima seguridad en 1971. Aileen llevaba el ADN de un hombre que el sistema ya había marcado como psicópata. La madre, Diane Wuornos, se casó con Pittman a los 14 años para escapar de su propia casa, pero el matrimonio fue un desastre de violencia. En 1960, cuando Aileen tenía solo 4 años, Diane simplemente no pudo más, abandonó a Aileen y a su hermano mayor, Kate. Hay versiones que simplemente dicen que se marchó y nunca miró atrás. Aileen creció con un odio visceral hacia la madre que la tiró a la basura. Aileen no creció como una Pittman. Al ser abandonada, sus abuelos maternos, Laurie y Britta Wuornos, la adoptaron legalmente. Fue entonces cuando recibió el apellido Wuornos, el mismo que después aparecería en todos los títulos de prensa negra de Estados Unidos. Continuando con su infancia, ella sintió la inestabilidad al sentirse abandonada, incluso antes de nacer. Y a pesar de que las acciones de sus abuelos fueron buenas, por decirlo de alguna forma, de todas formas sufría muchísimo daño, tanto abuso físico y emocional, ya que el abuelo se describía como un hombre alcohólico y extremadamente violento que golpeaba a los niños con regularidad. Y durante años, Aileen creyó que sus abuelos eran sus padres biológicos y que su verdadera madre era su hermana mayor. Descubrir la verdad fue un golpe psicológico devastador. Aileen comenzó a tener una actividad sexual inapropiada para su edad de forma muy temprana, lo que en criminología suele verse como una respuesta al abuso o a una búsqueda desesperada de afecto. Se reportó que mantenía relaciones con su hermano Kate desde niños y a los 14 quedó embarazada, presuntamente tras una violación por parte de un amigo de la familia. Tuvo al bebé en un hogar para madres solteras y lo dio en adopción inmediatamente. Tras la muerte de su abuela y el empeoramiento de la relación con su abuelo, Aileen fue expulsada de la casa a los 15 años. Vivió en bosques cercanos, durmiendo en coches abandonados, sobreviviendo mediante trabajo sexual. Ese fue el momento en el que se convirtió en una paria social, estableciendo el patrón de vida errante que mantuvo hasta el día de sus crímenes. Y ojo, porque muchos analistas coinciden en que Aileen fue una víctima mucho antes de ser victimaria, lo cual no justifica los actos, pero explica la desconexión emocional que mostró en sus juicios. Ahora que ya sabemos el contexto, sabemos quiénes eran sus padres, de dónde viene y cómo fue su crianza, pasemos al primer asesinato de Aileen.
En este punto de inflexión donde su vida de trauma colisionó con una violencia letal, ocurrió el 30 de noviembre de 1989 y la víctima fue Richard Charles Mallory, de 51 años. Este caso es fundamental porque es el único en el que Eileen mantuvo hasta el final que actuó en legítima defensa. Según la versión de Eileen, el encuentro escaló rápidamente hacia una violencia extrema. Ella afirmó que Mallory la ató al volante del coche. Declaró que él la violó brutalmente de forma anal y la roció con alcohol en los ojos y en las heridas para causarle un dolor insoportable. Eileen logró liberarse, buscó su pistola .22 y le disparó varias veces. La evidencia y la controversia muestran el cuerpo de Mallory, que fue hallado el 13 de diciembre de 1989 y recibió varios disparos en el torso. El coche fue encontrado abandonado en un área diferente. Y bueno, años después del juicio se reveló que Richard cumplió condena por intento de violación en Maryland. Esta información no se permitió como evidencia en el primer juicio de Eileen, lo que sus abogados defensores consideraron una injusticia grave. Lo que complicó la narrativa de defensa propia para los investigadores no solo fue este caso, sino lo que hizo Eileen después. Se llevó el coche de Mallory y sus pertenencias. En los meses siguientes, 6 hombres más aparecieron muertos en condiciones similares, casi todos con disparos de la misma arma y despojados de sus vehículos o carteras. Para muchos psicólogos forenses, el asesinato de Mallory fue el catalizador. Si la violación ocurrió tal como ella describió, Eileen sufrió un retraumatismo masivo que activó una respuesta de supervivencia agresiva. A partir de aquí, ella dejó de ver a sus clientes como hombres y empezó a verlos como amenazas que debía eliminar antes de que ellos la eliminaran a ella. Y un dato clave que aparece es que Eileen confesó este crimen inicialmente como defensa propia, pero con el tiempo y el deterioro de la salud mental, sus versiones fluctuaron entre la confesión total y el desperdicio absoluto por las víctimas. Bien, ahora que ya sabemos cuál fue la primera víctima y esta versión que ella nos maneja como un ataque, empieza el modus operandi. Según las autoridades, este caso es atípico en la historia criminal, especialmente para una mujer, ya que la mayoría de asesinas utilizaban métodos silenciosos, como veneno y asfixia, y suelen actuar en entornos domésticos. Eileen actuó por un perfil de depredadora de carretera, un rol tradicionalmente masculino. El escenario era la trampa en la autopista. Eileen utilizaba su vulnerabilidad como herramienta de caza. Actuaba principalmente en las interestatales I-75 e I-95 en Florida. Se presentaba como una autoestopista o una trabajadora sexual en apuros. Los hombres se detenían para ayudarla o contratar sus servicios. Elegía a hombres de mediana edad o mayores que viajaban solos en camionetas o coches donde ella pudiera tener control del espacio. A diferencia de otras asesinas, Eileen usaba la fuerza abrumadora y directa. Una pistola semiautomática Ruger calibre 22, ya que es un arma pequeña, fácil de ocultar en su bolso, pero letal a corta distancia. Casi todas sus víctimas recibieron múltiples disparos, de entre 3 a 9 balazos, en el torso y la cabeza. Esto indica una sobreactuación, lo que sugiere una descarga de ira acumulada más que una ejecución clínica. Eileen no solo mataba, buscaba recursos para sobrevivir junto a su pareja, Tyrian Moore. Solía arrastrar los cuerpos fuera de la vista, hacia zonas boscosas, matorrales, cercanos a la carretera. Solía arrastrar los cuerpos fuera de la vista, hacia zonas boscosas o matorrales cercanos a la carretera. Robaba las carteras, herramientas y en varios casos se llevaba los vehículos de las víctimas. Intentaba limpiar las huellas dactilares de los coches antes de abandonarlos, aunque la técnica era descuidada, lo que finalmente
permitió su captura. Es importante mencionar que hay un cambio psicológico visible entre el primer y último crimen. El crimen 1 tuvo una interacción prolongada y posiblemente un altercado físico real. Y en los crímenes posteriores, el tiempo entre encuentro y el disparo se acortó drásticamente. En los casos de Dick o Walter, los investigadores creen que Eileen disparó casi de inmediato para robarles, sin que mediara necesariamente una agresión sexual por parte de ellos. Los perfiladores del FBI lo clasificaron como una mezcla entre organizada y ser asesina desorganizada, ya que tenía un arma, elegía lugares aislados y planeaba el robo. Sin embargo, dejaba pistas, vendía los objetos robados en casas de empeño usando su nombre real y actuaba bajo un alto estrés emocional. Eileen a menudo cubría los cuerpos con plásticos o mantas que encontraba en los coches, un comportamiento que en psicología criminal a veces indica arrepentimiento o el deseo de no ver a la cara a la víctima tras el acto. Y bueno, ella estuvo manejando este modus operandi hasta el 4 de julio de 1990, que ocurrió el gran error que desencadenó todo lo ocurrido. Pero ¿qué fue lo que sucedió? El arresto de Eileen no fue el resultado de una brillante deducción al estilo Sherlock Holmes, sino de una serie de descuidos acumulados por el estrés y la desesperación. El gran error que lo desencadenó como ocurrió el 4 de julio de 1990, un accidente en un coche robado. Eileen y su pareja Tyra conducían un Pontiac Sunbird de su última víctima. Tuvieron un accidente menor en una carretera de Florida. Un conductor se detuvo para ayudar, pero Eileen, presa del pánico, se comportó de forma errática y huyó del lugar con Tyra antes de que llegara la policía. Basándose en la descripción del testigo, la policía elaboró retratos robot bastante precisos de ambas mujeres. Eileen cometió un error clásico de principiantes. Necesitaba dinero rápido. Empeñó objetos robados de sus víctimas como cámaras y herramientas en varias tiendas de la zona. En lugar de usar nombre falso, firmó los recibos con su nombre real o variantes muy obvias, e incluso dejó su huella dactilar en los formularios legales para las casas de empeño, tal como exigía la ley de Florida. Para enero de 1991, la policía ya tenía su nombre y sabía que frecuentaba bares de moteros en el área de Daytona Beach. Localizaron a Eileen en un bar llamado The Last Resort, un nombre bastante irónico, dada la situación. Los agentes encubiertos la vigilaron durante un día entero mientras ella bebía cerveza sola, ya que no querían arrestarla dentro del bar para evitar un tiroteo o una situación de rehenes, ya que sabía que solía ir armada. 9 de enero de 1991, cuando Eileen finalmente salió del bar, los agentes la abordaron. Fue arrestada inicialmente por una orden judicial pendiente, por un asunto menor de armas en otro condado, no por los asesinos. Esto les dio tiempo para interrogarla sin revelar cuánto sabían realmente sobre los cuerpos encontrados en la carretera. Aunque Eileen estaba bajo custodia, la policía no tenía pruebas físicas directas que la conectaran con los asesinatos sin una confesión. Los investigadores localizaron a Tyra en Pensilvania y la convencieron para que colaborara. Hicieron que Tyra llamara a Eileen a la cárcel mientras la policía grababa. En esas llamadas, Tyra lloraba, decía que la policía la iba a culpar a ella de los crímenes. En un acto que muchos ven como la última muestra de amor o manipulación psicológica de Eileen, ella confesó los crímenes para exonerar a Tyra. Yo lo hice todo. Ty, tú no tuviste nada que ver, le dijo por teléfono. Tras la confesión grabada, el caso de la fiscalía fue blindado. Eileen pasó de ser una sospechosa a ser la primera mujer asesina serial de Estados Unidos ante los ojos de los medios. Ahora, vamos a ir un poquito más a cómo es que fue el caso de su juicio, ya que pues se dice que fue un circo mediático ante las cámaras. El juicio de Eileen no fue solo un proceso legal, fue un espectáculo mediático sin precedentes
que muchos críticos consideran una falla sistemática de la justicia. Se convirtió en una mercancía antes de que el jurado siquiera emitiera un veredicto. La etiqueta de la primera mujer asesina serial, el FBI y los medios de comunicación necesitaban una narrativa impactante, aunque técnicamente no era la primera mujer en matar en serie. Fue la primera en encajar en el perfil de depredadora activa, matar extraños en el exterior con un arma de fuego. Esta etiqueta la deshumanizó rápidamente, presentándola como una anomalía de la naturaleza o una vengadora de hombres. Uno de los aspectos más escandalosos fue que las personas encargadas de investigar el caso y defenderla estaban más interesadas en vender los derechos de su historia que en procesos legales. Se descubrió que 3 de los investigadores principales del condado de Volusia intentaron vender los derechos de la historia para una película mientras el caso seguía abierto. Su abogada de oficio, Arlene Praye, su defensora inicial, fue criticada por priorizar entrevistas pagadas y documentales sobre una estrategia de defensa sólida. La extraña adopción. En medio del caos, una mujer llamada Arlene Praye, que se decía ser cristiana renacida, optó legalmente por Eileen, ya que tenía 35 años mientras estaba en prisión. Muchos vieron esto como una maniobra para controlar el acceso de la prensa a Eileen y asegurar los derechos de autor de su vida. La relación entre madre e hija era errática y televisada, añadiendo una capa de surrealismo. El clímax del circo mediático fue el testimonio de Tyra Moore, su expareja. Tyra llegó a un acuerdo de inmunidad con la fiscalía a cambio de testificar contra Hale. En el estrado, Tyra se presentó como una víctima pasiva, negando haber tenido reconocimiento de los crímenes, a pesar de que vivían de dinero robado. Fue famosa su mirada de odio y dolor en el tribunal mientras escuchaba a la mujer que amaba hundirla definitivamente. En el estrado, Tyra se presentó. A medida que avanzaban los juicios, la salud mental de Eileen se desmoronaba públicamente. Pasó de ser una mujer desafiante que reclamaba defensa propia a una persona paranoica que gritaba en el tribunal que la policía estaba usando control mental sobre ella. Los medios explotaron estas crisis nerviosas para aumentar los niveles de audiencia, tratándola más como un personaje de terror que como una acusada con derechos. A pesar de las pruebas de su trauma infantil y su inestabilidad mental, Eileen fue condenada a muerte en 6 ocasiones. El jurado compró la versión de la fiscalía de que era una mujer que odiaba a los hombres y mataba por placer y lucro, no por miedo. Y bueno, para cerrar esta investigación, debemos asomarnos al abismo final de Eileen. Fueron un descenso acelerado hacia la paranoia y una extraña forma de lucidez sólida, suicida. En 2001, Eileen tomó una decisión que conmocionó a sus abogados. Despidió a su equipo legal y retiró todas las apelaciones pendientes. Su argumento fue brutalmente directo. Estoy cansada de las mentiras. Maté a esos hombres. Los robé y los maté a sangre fría. Y lo volvería a hacer. Muchos expertos creen que esto no era una confesión honesta, sino un acto de suicidio asistido por el Estado. Eileen estaba mentalmente agotada y prefería la muerte al encierro eterno. Un día antes de su ejecución, el documentalista Nick Bromfield logró entrevistarla. Esta entrevista es famosa porque muestra a una Eileen irreconocible. Afirmó que la policía de Florida estaba usando ondas sónicas y control mental para torturarla en su celda. Acusó al sistema de saber que Mallory la había violado y de haber fabricado su imagen de asesina serial para ganar dinero. Fue un monólogo lleno de ira, sudor y una mirada perdida que sugería una psicosis profunda. Eileen fue ejecutada mediante inyección letal. Se convirtió en la segunda mujer ejecutada en Florida desde que se restableció la pena de muerte en 1976. En su última cena, pidió únicamente una taza de café solo. Sus últimas palabras fueron crípticas y con tintes religiosos. Solo me gustaría decir que estoy navegando con la roca
y regresaré como en el día de la independencia, con Jesús, el 6 de junio, como en la película, grandes naves nodrizas y todo eso. Volveré. La historia de Eileen es la de los fracasos múltiples. Fracaso social, un sistema que no protegió a una niña abusada. Fracaso criminal, una mujer que convirtió su trauma en violencia letal contra hombres que en su mayoría eran inocentes de sus traumas pasados. Fracaso judicial, un proceso que se convirtió en una subasta de derecho cinematográfico y que ejecutó a una persona cuya salud mental estaba claramente fragmentada. Eileen no fue solo una heroína feminista como algunos intentaron pintar, ni tampoco un monstruo sin alma, nacida de la nada. Fue resultado de una cadena de abusos que terminó en tragedia para ella y sus 7 víctimas. Y bueno, este ha sido el análisis de esta asesina en serie. Si tú conoces algún otro dato o algo en la información que nos haya faltado, no dudes dejarlo en los comentarios. Y si gustas mandar tus historias, puedes enviarlas a traselumbraldt@gmail.com y podrás salir en el siguiente episodio. Yo soy Tete Wid y recuerda, si cruzaste el umbral, ya no hay vuelta atrás.